Vamos a ver lo de errores en la medición. ¿Sí? Ok, entonces vamos a dar un poquito de lectura a esta parte, ¿sí? Nos dice que entre el verdadero valor, ¿sí? O el valor exacto, ¿sí? Que tiene una magnitud cualquiera, y el valor que se obtiene al medirla, siempre va a haber una diferencia, ¿sí? Y esa diferencia recibe el nombre de error de medición o también la incertidumbre de la medición. Entonces, al no ser posible una medición exacta, ¿sí? Tenemos que pues hacer o reducir al mínimo el error, ¿sí? Y se emplean varias técnicas pues para poder calcular los errores, ¿sí? Por medio de técnicas adecuadas, aparatos o instrumentos que nos ayudan a tener una medición cada vez mejor y con una mejor precisión para poder obtener, digamos, unos resultados buenos, ¿sí? Y mientras más precisa es la medición, pues menor será el error o la incertidumbre de la medición, ¿sí? Una manera para podernos acercar al valor real, ¿sí? Es repetir el mayor número de veces posible la medición, ¿sí? Y con ello, pues se puede obtener la media aritmética. Ustedes quizás ya en secundaria, en primaria o así, vieron la media aritmética, que es prácticamente la media aritmética, es el valor promedio, ¿sí? Ustedes lo utilizan mucho, digamos, cada semestre cuando hacen sus calificaciones. Van sumando todas las calificaciones y las dividen entre el número de materias que son, ¿verdad? Por ejemplo, si tienen 10, 9, 8, 10, 8, 9, y ok, son 6 materias, suman todo y lo dividen entre 6, ¿verdad? Si hacen, digamos, esa suma, ¿sí? ¿Verdad? Pues les va a dar 54, ¿sí? 54 entre 6, pues es 9. Entonces, la media aritmética o el valor promedio sería 9, ¿sí? En ese ejemplo que les doy. Entonces, no obstante, que el valor real de una magnitud siempre será imposible de medir con exactitud, ¿sí? Entonces, por aquí más adelante yo creo va a decir, sí, pero cualquier medición que hagan ustedes, siempre va a haber un error. Por más mínimo, pero siempre va a haber un error. Por más sofisticado que tengan un aparato para medir, siempre va a haber un error, ¿sí? No va a haber ninguna medición que tenga una precisión del 100%, ¿sí? Así digan, no, es que tiene un error de 1 entre 1 millón. Ah, pues de todos tiene, quiere decir que de 1 millón de mediciones que hagan, una va a salir con error, ¿ok? Entonces, es esta parte. Entonces, cuando se le asigna un valor al error o incertidumbre que puede existir en una medición, se podrá tener la confianza de que el valor real se encuentra dentro del intervalo de la incertidumbre absoluta del valor promedio o desviación media. Y por eso se necesita determinar esa incertidumbre absoluta para poder tener una idea del grado de confiabilidad de los datos obtenidos al realizar las mediciones de una magnitud, ¿sí? Posteriormente, cuando hagamos la parte del proyecto, ¿sí? El martes les diré ya bien cómo va a ser para poderles explicar con ejemplos, ¿sí? Cómo es que se va a realizar esta actividad, ¿sí? Pero por mientras vamos a ir analizando esta parte de errores, ¿ok? Ok. Entonces vamos a ver las causas de error en las mediciones, ¿sí? Los errores que se cometen al hacer una medición tienen su origen en diferentes causas, ¿sí? Por ejemplo, los errores sistemáticos, ¿sí? Estos errores se presentan de manera constante a través de un conjunto de lecturas realizadas al hacer la medición de una magnitud determinada, ¿sí? Las fuentes o causas
de ese tipo de errores son las siguientes, que es el defecto en el instrumento de medición. Eso hace referencia a que se produce, por ejemplo, al determinar el tiempo con un cronómetro que marche más rápido o más lento de lo debido, ¿sí? Eso, digamos, sería un defecto del instrumento, ¿sí? Que no esté midiendo correctamente, ¿sí? Otra sería la mala calibración, ¿sí? Entonces, en ese caso es por fallas en la fabricación del instrumento, ¿sí? Vamos a decir, si ustedes tienen una báscula, ¿verdad? Que pues mide en gramos y está mal calibrada, cuando ustedes pongan un objeto encima de esa báscula, pues no te va a dar una medición correcta. ¿Por qué? Porque está mal calibrada. ¿Okay? Otro error sería el error de escala, ¿sí? Ese se produce por el rango de precisión del instrumento empleado, ¿sí? Lo que provocará una incertidumbre en la medición. Entonces, eso es cuando, digamos, utilizamos un instrumento que no tiene la escala adecuada, ¿sí? Ahora, esos son los errores sistemáticos. Los errores circunstanciales, ¿sí? También llamados estocásticos o aleatorios, ¿sí? Son errores donde no se repiten regularmente de una medición a otra, ¿sí? Sino que varían y sus causas se deben a los efectos provocados por las variaciones, en este caso de presión, humedad, temperatura, en el ambiente, sobre lo que esos factores provocan en los instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, con la temperatura, la longitud de una regla puede variar ligeramente de una medición a otra, ¿sí? O una balanza sensible puede dar variaciones pequeñas al medir varias veces la masa de un cuerpo, ¿sí? Los errores circunstanciales, ¿sí? Pueden llamarse estocásticos, ¿sí? Ya que son difíciles de apreciar debido a que son muy pequeños y se producen en forma irregular, ¿sí? O en este caso, como dice la palabra, estocástica, ¿sí? De una medición a otra, ¿sí? Es decir, eso se llama azarosa, ¿sí? O sea, aleatoria. ¿Sí? Entonces, también se les da el nombre de error aleatorio, ¿sí? Porque son resultado de factores inciertos, ¿sí? No sabemos qué puede pasar, ¿sí? Y por lo tanto tienen la misma posibilidad de ser positivos o negativos. Otro ejemplo de un error circunstancial es el error de paralaje, ¿sí? Entonces, ese se comete por una postura incorrecta del observador, ¿sí? La cual le impide hacer una adecuada lectura de la medición. Entonces, para evitar ese error, la posición del ojo del observador debe estar justo sobre la lectura que realiza, ¿sí? Así, por ejemplo, miren, vamos a suponer que ustedes están como en una carrera, ¿sí? Entonces, digamos que aquí está la línea de meta, ¿sí? Y aquí viene, pues, una persona o algo, ¿sí? Que está corriendo para acá, ¿sí? Y aquí otra persona y aquí otra, ¿sí? Entonces, va muy reñido. Y vamos a suponer que aquí está alguien que va a ver quién, pues, quién es el que va a ganar, ¿verdad? Aquí está otra persona, ¿sí? Aquí está otra persona, aquí está otra persona, ¿sí? Pero la posición que tiene cada uno respecto a la línea de meta, ¿sí? Pues es diferente, ¿sí? Bien, cuando crucen, este de aquí puede observar que llegó primero este, ¿sí? Este que observa aquí va a decir, ah, no, pues el que llegó primero fue este. Este puede decir, no, pues yo vi que llegó primero este de aquí. Este, no, pues yo vi que llegó primero este de aquí, ¿sí? Entonces, todo depende de la posición, ¿sí? Es por eso que pues en las carreras siempre hay una cámara, bueno, antes había una persona, ¿verdad? Pero ahora hay una cámara en la que registra exactamente el momento en el que cruza aquí, ¿sí? Hablando en este ejemplo de carreras, ¿sí? Cada vez pues hay una mayor precisión, ¿sí? También cuando están las carreras y hay, no, pues que el récord mundial, que el récord olímpico, en ese caso, pues está un cronómetro, digamos, con una precisión de hasta milésimas, creo, de segundos. Entonces,
pues obviamente estamos hablando de una cantidad pequeña comparado pues con eso, con lo que está recorriendo, ¿sí? Y en el tiempo en lo que lo hace. Pero pues siempre va a haber error en la medición, ¿sí? También no sé si se han fijado que a veces cuando hay carreras, dicen, no, pues que hay no sé, una velocidad del viento hacia tal dirección. Entonces, eso influye, ¿sí? También yo he visto que en ocasiones dicen, pues le restamos, no sé, tantos mm, milisegundos porque tuvo ventaja sobre el viento. O se le añade poquito. También es por eso que cuando hacen ese tipo de carreras, ¿sí? De esos eventos, tratan de hacerlos en estadios cerrados donde haya la menor cantidad de viento posible para que interfiera en la medición o en la persona para poder realizar esa competencia, ¿sí? Entonces, esos son como algunos tipos de ejemplos, ¿sí? Entonces, el error de paralaje tiene que ver con la postura incorrecta del observador. Ahora bien, ¿sí? La precisión de los aparatos o instrumentos es lo que vamos a ver en esta parte, ¿sí? La precisión de un aparato o instrumento de medición es igual a la mitad de la unidad más pequeña que pueda medir, ¿sí? También recibe el nombre de incertidumbre o error del instrumento o aparato de medida, ¿sí? Por ejemplo, si se realiza la medición de la masa utilizando una balanza que está graduada para leer valores hasta de décimas de gramo, ¿sí? Una décima de gramo es 0.1 gramos, ¿sí? La precisión, incertidumbre o error de la balanza será de 0.05 gramos, ¿sí? Este es el error que puede tener, ¿sí? O sea que si hace una medición y no sé, son 22.3 gramos, ¿sí? Quiere decir que la medición correcta, ¿sí? Estará entre 22.25 gramos y 22.35 gramos, ¿sí? Es más menos 0.05 gramos, ¿sí? Ese sería el error. En este caso, la precisión, incertidumbre o error de la balanza. Ahora bien, si se utiliza un cronómetro construido para medir tiempos de centésimas de segundo, o sea, 0.01 segundos, su precisión será de 0. Más menos 0.005 segundos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Sí? Que la cantidad mínima, ¿sí? Con la cual se esté midiendo ese aparato, ¿sí? Lo dividimos entre 2 y esa será la precisión, incertidumbre o error del aparato. ¿Ok? Ahora, la cuantificación del error en las mediciones. Esto es importante ya que lo vamos a utilizar en los ejercicios que hagamos, ¿sí? Pongan mucha atención en esta parte, ¿sí? Dice, para cuantificar el error que se comete al medir una magnitud, se consideran los siguientes tipos de errores, ¿sí? El primero, el error absoluto o desviación absoluta, ¿sí? Y también recibe el nombre de incertidumbre absoluta. Y eso es prácticamente la diferencia entre el valor medido y el valor promedio, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo es que se calcula ese error absoluto, ¿sí? El otro es el error relativo, que es el cociente entre el error absoluto o incertidumbre, ¿sí? O sea, el anterior, ¿sí? Y el valor promedio, ¿sí? O sea que el error absoluto lo vamos a dividir entre el valor promedio, ¿sí? Y se expresa en valores absolutos sin importar el signo del error absoluto, ¿sí? Entonces, el error relativo, ¿sí? No importa el signo, ¿sí? Del error absoluto. Ahora, el error porcentual es prácticamente el anterior, ¿sí? El error relativo multiplicado por 100, ¿sí? Y eso queda expresado en porcentaje. Aquí tenemos un ejemplo. Miren, dicen, los 6 integrantes de un equipo de trabajo miden individualmente el ancho de un terreno y obtienen los siguientes datos. El primero es 10.54 metros, 10.53 metros, 10.57 metros, 10.58 metros,
10.57 metros y 10.59 metros. ¿Ok? Entonces, dice, calcular el valor promedio de las mediciones. ¿Sí? Inciso A. Inciso B, el error absoluto o desviación absoluta de cada medición. ¿Sí? Inciso C, la desviación media o incertidumbre absoluta del valor promedio. Inciso D, el error relativo de cada medición. Inciso E, el error porcentual de cada medición. ¿Okay? Entonces, nos vamos con el inciso A, que es el valor promedio, ¿sí? El valor promedio es la suma de todas las mediciones, ¿sí? Entre el número de mediciones realizadas, ¿sí? Eso es el valor promedio, se pone como una X y una línea arriba, ¿sí? Que es prácticamente, suman todas las mediciones y lo dividen entre el número de mediciones, ¿sí? Si se fijan, aquí en esta parte está la formulita, ¿sí? Valor promedio, esta que parece como una E mayúscula, ¿sí? Es la letra griega sigma, me parece, que significa sumatoria. Entonces van a sumar todas las mediciones, ¿sí? Y la van a dividir entre el número de mediciones, ¿ok? O sea, aquí van a medir, a sumar, perdón, 10.54 metros más 10.53 metros más 10.57 metros más 10.58 metros más 10.57 metros más 10.59 metros, ¿sí? Nada más déjenme corroboro si es eso, que no vaya a haber algún error. Ok, da 63.38 metros. Si se fijan aquí, la suma de todas las mediciones da 63.38 metros. Ahora vamos a dividir entre el número de mediciones. Si nos fijamos es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entonces divido entre 6. ¿Sí? Si se fijan arriba tengo las unidades de metros, abajo no tengo unidades. ¿Sí? Por lo cual eso me indica que las unidades van a ser en metros también. Ok, entonces... vayan anotándose ahí en el chat su nombre y grupo, por favor, para ir tomando lista, ¿sí? Aún nos quedan 6 minutos para poderlo hacer lo más pronto posible. Ok, entonces, ahora divido esos 63.38 metros entre 6, ¿sí? Y eso me da 10.5633 metros. Y aquí viene una parte importante, ¿sí? Como se observa, mientras las mediciones solo tienen 2 cifras decimales, el valor promedio tiene 4 cifras decimales. Por lo tanto, se debe redondear el valor promedio a fin de que su orden de magnitud y el de las mediciones sea el mismo, ¿sí? Por lo tanto, en este problema, ¿sí? El redondeo se hará a 2 cifras decimales, ¿sí? Y para eso se sigue el procedimiento denominado redondeo de cifras, en el cual para obtener el número de cifras significativas de un cálculo, se redondea el valor al número de cifras significativas deseadas, eliminando uno o más dígitos a la derecha de acuerdo con las reglas siguientes. ¿Cuál es la regla? Primero, si el primer dígito a eliminar es menor a 5, el dígito más próximo a su izquierda queda igual. Por ejemplo, si se va a redondear 8.74 y 5.32, ¿sí? A 2 cifras significativas, quedaría como, ¿sí? Si se fijan aquí, 2 cifras significativas sería un número entero y una cifra decimal. Entonces, como el 4 pues es menor a 5, ¿sí? Se redondea como quien dice baja, ¿sí? Entonces esto quedaría como 8.7. La cifra de 5.32, ¿sí? Redondeada a 2 cifras significativas, ¿sí? El 2 pues es menor a 5, bajaría, entonces quedaría como 5.3, ¿ok? Ahora, la otra parte. Si el primer dígito a eliminar es mayor o igual a 5, el dígito más próximo a su izquierda se incrementa en una unidad. Por ejemplo, 4.86 se redondea a 4.9, ¿sí? Ya que el 6 es mayor o igual a 5, ese 6 sube
al número de la izquierda en una unidad, ¿sí? El 6 va a hacer que el de la izquierda suba 1, o sea, a 9. Ahora, 9.75, si lo redondeamos a dos cifras significativas, ¿sí? El 5, pues es siguiendo esta regla, que si el dígito es mayor o igual a 5, el dígito a su izquierda, ¿sí? Va a incrementar una unidad. O sea, el 5 va a hacer que el de la izquierda, o sea, el 7, incremente 1. O sea, el 9.75 se redondea a 9.8. ¿Sí? Es lo mismo que pasa cuando ustedes tienen una calificación. Por ejemplo, si alguien tiene 9.5, va a subir a 10. ¿Sí? Si alguien tiene 9.4, pues va a bajar a 9. ¿Sí? Entonces, con base en las reglas de redondeo de cifras, ¿sí? El valor de nuestro valor promedio, ¿sí? Quedaría, si se fijan, como todas las mediciones, ¿sí? Quedan con dos decimales, pues entonces aquí vamos a hacer que esta medición quede con dos decimales. Aquí el 3, ¿sí? Como es menor a 5 va a bajar, entonces quedaría 10.563. Como sigue siendo tres cifras decimales, voy a ponerla en 2. Como es 3, va a quedar en 6, ¿sí? Va a bajar, queda igual. O sea, queda 10.56 metros, ¿ok? Entonces, ese sería pues el valor promedio. Ahora, el error absoluto o desviación absoluta de cada una de las mediciones, ¿sí? También recibe el nombre de incertidumbre absoluta, ¿sí? Entonces, el error absoluto se pone como una E, subíndice A, y es valor medido menos el valor promedio, ¿sí? O sea, si se fijan ahí, los valores medidos fueron estos, aquí el que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los valores medidos. Entonces, para el 1 es 10.56 metros, ¿sí? Perdón, 10.54 metros menos el valor promedio que fue el que obtuvimos, que es 10.56 metros, ¿sí? Y el resultado va a ser menos 0.02 metros. El segundo fue 10.53 metros menos el promedio 10.56, da menos 0.03 metros. El otro 10.57 menos 10.56 da 0.01 metros. 10.58 menos 10.56, 0.02 metros. 10.57 menos 10.56 metros, eso es igual a 0.01 metro. ¿Sí? Y 10.59 metros menos 10.56 metros, eso es igual a 0.03 metros. ¿Ok? Entonces, al calcular el error absoluto o desviación absoluta de cada medición nos permite saber cómo se encuentra dicha medición con respecto al valor promedio. Un error absoluto o desviación absoluta negativa indica que el valor de la medición es menor al valor promedio. O sea, por ejemplo, el valor del 1 y el 2 nos indica que la medición fue menor al valor promedio, ¿sí? El valor promedio fue de 10.56 metros, ¿sí? Y esas mediciones fueron 10.54 y 10.53. O sea que esas mediciones fueron menores al valor promedio, ¿sí? Ahorita se va a terminar la clase y volvemos a ingresar, ¿sí? Para poder terminar esta parte, ¿ok? Y ahorita vamos a ver la desviación media o incertidumbre absoluta del valor promedio.